llegando de esta manera a que algo fuera tan importante que Robert Koch, el que descubrió el bacilo, como lo iremos viendo a lo largo de este curso, en el año 1882 dijo esta sentencia: si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades, incluyendo las más temidas, como la peste bubónica y el cólera asiático, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis. 1882. 450 a.C. había dicho lo mismo exactamente Hipócrates. O sea, pasaron casi 2000 años o 2500 años y esto no había cambiado prácticamente nada. Cuando analizamos qué ocurre con la tuberculosis y la historia de la medicina, sabemos que es la enfermedad de la que más se ha escrito a lo largo de la historia de la medicina, que ha sido el origen de la gran mayoría de las especialidades médicas y que, sin embargo, sorprende el tremendo desconocimiento que se ha tenido de esta enfermedad a lo largo de los siglos. Y lo vamos a ir viendo. Miren ustedes, probablemente el primer texto clásico que menciona la enfermedad lo escribe Heródoto. Estamos hablando alrededor de los años 460 a.C., y aquí relata cómo uno de sus generales de Jerjes abandona la campaña contra Grecia debido al agravamiento de su tisis. Después, un poquito después, viene Hipócrates, que ya lo hemos dicho antes, que la estudia en profundidad, que le llama tisis, que la describe como una enfermedad que afecta entre los 18 y los 35 años y casi siempre es fatal, que estaba caracterizada con caquexia progresiva, consunción, tos y hemostisis. Es cuando dice aquello de que la enfermedad más diseminada de la época casi siempre mortal. Pero tiene un error Hipócrates. Hipócrates, que era una persona muy sabia, muy inteligente, pudo observar cómo la tuberculosis se padecía más dentro de las propias familias. Y entonces pensó que era una enfermedad hereditaria. ¿Y por qué unos miembros de la familia lo podían padecer y otros no? Le dio el apelativo de diatésico, o sea, una predisposición personal. Y describió la enfermedad y con ello la famosa fases hipocráticas, el temperamento éctico, la fiebre espertina o fiebre éctica. Como digo, esto fue lo que dijo el que se puede considerar como el padre de la medicina occidental y probablemente el primer gran internista de la historia. Miren ustedes, unos 150 años después, Aristóteles, ya en Grecia, que él era un pensador, era un filósofo, no era un médico. Sin embargo, él, que era una persona lista, sugirió que probablemente la tuberculosis era contagiosa y que se podía causar por alguna sustancia que se respiraba. Pero claro, era un filósofo. Si era un filósofo, no le van a creer más que a los grandes médicos de la época. Y ahí se dejó pasar esa posibilidad de que fuera una enfermedad contagiosa y se siguió pensando que era una enfermedad hereditaria. Máxime cuando Galeno, unos 300, 400 años después, insiste de nuevo en el carácter hereditario y define la tisis como la ulceración de los pulmones, el tórax, la garganta y que se acompaña por tos, fiebre y consunción del cuerpo por pus. Seguíamos con un gran desconocimiento, o seguían con un gran desconocimiento. Tiene que pasar alrededor de 1200, 1300 años para que Jerónimo Fracastoro, médico y poeta italiano, señaló por primera vez a la tuberculosis como una enfermedad contagiosa. Es más, en Roma llegó a aislar a los enfermos en sanatorios porque decían que no deberían tener trato con nadie porque se podían contagiar los demás. Otro aspecto muy importante, disculpen un momentito, por favor. Un aspecto muy importante también es, o una persona muy importante es este señor Francisco Silvius. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo porque fue el primero que identificó que el tubérculo en el pulmón de los tísicos, o sea, las lesiones que había en el pulmón, eran exactamente las mismas que las que ocurrían en las escrófulas. Hasta entonces se pensaban que eran enfermedades diferentes. Se está denominado como el padre de la teoría unitaria de la tuberculosis. Y sorprende porque fíjense que ni siquiera era médico, era un científico, era fundamentalmente un químico. Y Silvius no ha pasado a la posteridad por ser el padre de la teoría unitaria de la tuberculosis, sino porque trabajando en su laboratorio elaboró un producto químico que se llama ginebra y que todos ustedes conocen. Por lo tanto, cada vez que cada uno de ustedes se tome un gin tonic, recuerden que esa ginebra, el primero que la elaboró o el que la descubrió fue Silvius, que es el padre de la teoría unitaria de la tuberculosis. Posteriormente, Pierre de Sol, este sí que insiste que es una enfermedad infecciosa, estamos hablando de 1700 aproximadamente, ¿no?
que no era hereditaria, y además fue el primero que percibió que la transmisión era a través del esputo. ¿De acuerdo? Esta persona era un anatomista y un cirujano, y como yo digo siempre, lo digo con cariño, que tengo buenos amigos cirujanos, fíjense ustedes que hasta los cirujanos piensan, se dan cuenta. Y viene posteriormente el padre de la neumología, Laennec, el padre del estetoscopio, que vuelve a defender lo que ya dijo Silvius, defendió la teoría unitaria de la tuberculosis, demostrando que escrófulas, tuberculosis y titis correspondían a la misma enfermedad. Y separó la tuberculosis de las demás afecciones pulmonares, y en el año 1818 concluyó con una frase que dijo: no hay más tisis que la tuberculosis, no había nada más. Pues miren ustedes, ¿de qué murió Laennec? Murió joven a los 45 años. ¿Y de qué murió? De tuberculosis. Y acabó diciendo un poquito antes de morir: me he infectado. Cuidado con las disesiones de cadáveres que han muerto de tisis, porque la tisis es contagiosa. Como digo, podría ser considerado como el padre de la neumología. Y todos estos estudios los coge un médico militar, que era Jean-Antoine Villamin, que elabora una rigurosidad científica y demuestra que efectivamente la tuberculosis es contagiosa. Sin embargo, este señor, que era médico militar, fue muy mal visto por los grandes poppers de la medicina de la época, que dijeron que era un intruso y que no podía contradecir lo que ellos pensaban de que era hereditaria. Pero sus trabajos fue los que tomó Robert Koch, y ya recuerdan ustedes que trabajando en su laboratorio consiguió aislar unas formas de bastón curvado que se veían en los esputos de los pacientes con tuberculosis, bastón curvado, bacilo de Koch o posteriormente Mycobacterium tuberculosis. Y como el 24 de marzo del año 1882, en la Academia de las Ciencias de Berlín, da una lesión magistral donde demuestra que la tuberculosis no era hereditaria, sino que era contagiosa. Por eso, el día 24 de marzo, en honor a aquella conferencia, es cuando celebramos el Día del Mundial de la Tuberculosis. Era el padre de la bacteriología. Esta es la publicación que se hizo sobre aquella conferencia tan buena, y en esta publicación, fíjense ustedes que en la ilustración original ya empieza a ver a los bacilos cómo se juntan entre ellos, como podemos ver ahora en la actualidad cuando hacemos las diferentes baciloscopías. Y pasando a la historia de los tratamientos, como no se sabía que la producía, la gran mayoría eran empíricos que no podían probar su eficacia. Hubo dos tipos: los intentos terapéuticos antes de la quimioterapia en los últimos 50 años, que ha cambiado por completo el futuro. En el siglo XVIII, por ejemplo, a los pacientes con tuberculosis se les trasladaba al campo para que hicieran un poquito de ejercicio y tuvieran una dieta. Y entonces fíjense ustedes cosas que ahora pensaríamos que son auténticas salvajadas, ¿no? Había dos fases: la fase inflamatoria, donde había que dar lo que llamaban el tratamiento antiflogístico, fundamentalmente sangrías, sangraban a los pacientes. Todos lo hemos oído en alguna novela, ¿de acuerdo? Flaco favor le hacían al paciente que ya se estaba consumiendo por una enfermedad crónica, como para encima quitarle sangre. Pero le daban vomitivos purgantes y dieta suave. O sea, pobrecito, encima de que estaban malos, ¿cómo los debían poner? Pero luego llegaba la fase ulcerativa, donde ya le daban bálsamos expectorantes y por lo menos le daban opio, por lo menos imagino que harían que se sintieran un poquitín peor. Todo cambia con estos dos señores, que iremos analizando lo que hicieron a lo largo de todo el curso, con Selman Wadman y su ayudante Chad, que en el laboratorio descubren el que ha pasado por ser el primer fármaco con actividad frente a Mycobacterium tuberculosis, la streptomicina, ¿de acuerdo? Y desde el año ya 1943 al año 1963, también lo analizaremos en detenimiento a lo largo de este curso, se produce una auténtica revolución, porque en estos 20 años no solo se descubren 11 fármacos con capacidad de matar a Mycobacterium tuberculosis, sino que se diseñan los primeros ensayos clínicos aleatorizados de la historia de la medicina, que como ahora ver después nos dieron las bases de la actual quimioterapia. Y por supuesto que cambió todo por completo. Por lo tanto, analizando la tuberculosis a través de la historia, sí que está claro, nadie pone en duda que ha sido la enfermedad que más muertes le ha causado a la especie humana a lo largo de su historia, y por eso ha sido motivo de estudio en todas las épocas y culturas. Que a pesar de la lentitud histórica en conseguir conocimientos sobre esta enfermedad, los avances conseguidos en las últimas décadas han hecho que sea una enfermedad curable en la práctica totalidad de los casos, incluida la tuberculosis con drogoresistencia. Sin embargo, como veremos a lo largo de este curso, aún queda un camino importante por recorrer para conseguir la ansiada erradicación de esta devastadora enfermedad, sobre todo por sus condicionantes sociales. Todos conseguimos, o nuestro objetivo fundamental es el control de la tuberculosis,
Para el control de la tuberculosis, primero tenemos que conocer una serie de metas y definiciones que creo que todos conocemos. Le llamamos países con baja incidencia aquellos que tienen menos de 100 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de 10 por 100.000. Solo muy pocos países de la región están en esta situación. Y es hacia lo que hay que caminar primero. Luego se le llama la preeliminación, que se intenta conseguir para el año 2035, aunque no se va por buen camino, cuando se tiene menos de 10 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de un caso por 100.000. Y esto sería para intentar conseguirlo en los países con una baja incidencia, para intentar llegar al año 2050, donde le llamaríamos la eliminación, que es cuando hay menos de un caso por millón. Esto sería lo que estamos intentando. ¿Con qué fin? El fin de poner fin, valga la redundancia, a la epidemia mundial de la tuberculosis, intentando conseguir dos objetivos que analizaremos a lo largo de este curso para el año 2035. El objetivo primero sería conseguir reducir las muertes un 95% comparadas con las que había en el año 2015. Veremos en qué situación estamos. Después Pedro Bedillo nos lo analizará. El objetivo segundo sería reducir el número de enfermos, o sea, la incidencia, en un 90% con respecto al que había en el 2015, para intentar meter a todos los países lo que se llamaría de baja incidencia, o sea, en menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello con el gran sueño de poder conseguir un mundo libre de tuberculosis con lo que se denomina la estrategia de los 3 ceros. Y esto para el año 2050. Cero muertes por tuberculosis, cero casos por tuberculosis y cero sufrimiento por tuberculosis. Para esto, la Organización Mundial de la Salud y la OPS han puesto una serie de objetivos. 10 objetivos, como pueden ver ustedes aquí a la derecha, lo que se intenta conseguir. También lo vamos a ir analizando todos a lo largo de este curso y ver lo que se está consiguiendo. Pero yo de entrada, tan solo para introducir el curso, me quiero fijar en los dos primeros, que podrían ser los más importantes. Primero, cobertura de tratamiento para tuberculosis mayor del 90%, o lo que es lo mismo, que entren a tratamiento más del 90% de los enfermos que hay en la comunidad. Y segundo, porcentaje de éxito del tratamiento de un 90%, o sea, que se curen más del 90% de los que entran a tratamiento. Y yo tan solo quiero que veamos cómo aún tenemos que fortalecer mucho las estrategias y las actividades que estamos haciendo. La pregunta es cómo se están cumpliendo estos objetivos del 90% de detección, 90% de curación para los casos de tuberculosis a nivel global en el mundo y en las Américas. Miren ustedes, en el año 2022 la OMS estimó que en el mundo había 10.600.000 casos de tuberculosis, pero los programas solo notificaron 7.500.000. Si aceptamos que todos los notificados entraron a tratamiento, que debería ser lógico, esto supone un 71%.